Bendiciones, amados hermanos, hermanas, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, benditos son del Dios vivo y verdadero. Hoy, en todo este año, queremos y les deseamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La vez pasada vimos que el amor de Dios santifica. Y bueno, dijimos que el amor de Dios tiene que ser como ese fundamento de todo principio que se vive de Dios. Todos los principios de Dios son divinos, pero hoy queremos ver cómo la fe también santifica. La fe santifica y queremos ver de qué manera santifica, cómo es que santifica la fe. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber, mis hermanos, es precisamente que Dios hizo pacto con Adán. Le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y la pregunta es, ¿Adán le creyó esto a Dios? Y la respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo obedeció, ¿sí? Porque obedeció. Entonces, aquí una de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber es que la parte medular, la parte fundamental del pacto que Dios hizo con Adán fue la fe, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Cuando la fe es profanada, cuando la fe se cambia, entonces obviamente se está quebrantando el pacto, porque se está quebrantando, ¿verdad?, la parte medular del pacto. Entonces, cuando esta fe es profanada, ¿cuál es el resultado? Pues en este caso, desobediencia a Dios, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión es de que cuando ellos obedecieron, estaban en el pacto, estaban en la fe en Dios. Cuando ellos profanan la fe, Adán y Eva, ¿verdad?, pues obviamente el resultado es desobediencia. La desobediencia es pecado, el pecado es la muerte y viene a ser separación de Dios. Entonces ellos experimentan precisamente como resultado de profanar la parte medular del pacto con Dios, que es la fe, ¿verdad? Entonces ellos experimentan separación de Dios, ellos experimentan muerte espiritual, ¿sí? Entonces, pues es en ese sentido. Entonces es muy importante, ¿verdad? Cómo y en qué estamos creyendo, ¿sí? Entonces nosotros vemos ahí que Satanás en la serpiente va a hacer, ahí en Génesis 3 del 1 al 6, va a hacer una pregunta a Eva, ¿verdad?, con maldad, para llamar su atención. Y en esa pregunta lleva información, ¿verdad?, argumentos, ¿verdad?, pero falsos. Entonces, cuando nosotros creemos falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos argumentos, estamos profanando la fe. En este caso, nosotros como creyentes y como hijos de Dios, la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces nos dice, pero ahí Génesis 3 del 1 al 6, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Adonai Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer responde a la serpiente, del fruto de sus árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis, ¿sí? Entonces, aquí nuevamente, hermano, lo que le contestó aquí Satanás a la serpiente, Génesis 3, 4, 5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí Eva le creyó a la serpiente, y al creerle a Satanás en la serpiente, ¿verdad?, está profanando
lo que le había creído a Dios. Está profanando su fe en Dios. Y aquí, ¿verdad? En ese sentido, Satanás en la serpiente está calumniando al Señor, ¿sí? Al Todopoderoso. Entonces, ¿cuál es el resultado de profanar la parte medular del pacto con Dios? Pues es la desobediencia. Es precisamente la separación de Dios, la muerte espiritual, ¿sí? Entonces, una de las cosas que la Escritura nos dice es que es un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo bautismo, una sola fe, ahí en Efesios 4, del 4 al 6, ¿sí? Entonces, luego entonces, hermano, aquí toda creencia que implica una fe profanada es corrupción, es injusticia, es maldición, es maldad, es falsedad, es adulterio, es muerte, ¿sí? Entonces, cuando Adán y Eva creen al Señor, como resultado hay obediencia, ¿verdad? La naturaleza de la fe de ellos, por cuanto están creyendo a Dios, al Creador, a la divinidad, pues es divina y es justicia. Pero el resultado, ¿verdad?, de creer en una fe profanada o tener una fe profanada, de creer la mentira, ¿verdad? Precisamente implica injusticia, corrupción, maldición, maldad, ¿verdad? Muerte y por lo tanto pecado, por lo tanto desobediencia y por lo tanto, ¿verdad? Muerte espiritual. Ahora, todo el que practica brujería, hechicería, vudú, santería, ocultismo, masonería, idolatría, espiritismo, la mentira, la avaricia, ¿por qué la practica? Porque es lo que cree, porque es en donde está puesta su fe. Entonces, todo esto, ¿verdad?, es fe profanada y que es injusticia, que es corrupción, que es maldad, que es maldición y que es muerte, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la única fe cuya naturaleza es justicia es la fe en Dios, en Cristo, porque es la divinidad, ¿sí? Ahora, pues esto ¿qué tiene que ver? Generalmente nos dicen, ¿verdad? Tú solamente cree, no es creer por creer, hermano, hermana, ¿sí? Es cuál es la naturaleza de tu fe, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque de acuerdo a lo que tú estás creyendo, de acuerdo en aquello en donde tú estás teniendo tu fe, tu espíritu va a adquirir esa condición, ¿sí? Entonces, no es creer por creer, ¿sí? Entonces tenemos que ver en dónde está, ¿verdad?, nuestra fe. ¿Por qué? Porque de acuerdo en lo que creemos es la condición que adquiere nuestro espíritu, es la naturaleza de nuestro espíritu. Y vamos a sustentarlo con lo que dice la palabra. Vamos a leer, ¿verdad? Salmos 115 del 1 al 9 dice, no a nosotros, oh Adonai, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Entonces, una persona que cree en la idolatría, su ídolo tiene boca pero no habla. Pero esa persona tiene boca pero no habla nada de Dios, ¿sí? Dice, tiene ojos mas no ve. Su ídolo tiene ojos, se los pintan, ¿verdad? La persona que compró ese ídolo tiene ojos pero no ve nada de lo que es el reino espiritual de Dios, ¿sí? Dice, orejas tienen, mas no oyen. Nuevamente, sus ídolos, tanto el que los hace, ¿verdad?, como el que lo compró, ¿verdad?, y como la persona misma, tienen oídos, pero no oyen las cosas de Dios, ¿sí? Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienes pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces, quiere decir que una persona
que hace los ídolos, una persona que compra esos ídolos, su condición, la condición de su espíritu por cuanto está poniendo su confianza, su fe, ¿verdad? Es igual que su ídolo, ¿sí? Tiene ojos y no ve, oídos y no oye, boca y no habla, ¿sí? Entonces, aunque hermano diga gracias a Dios, ¿sí? Pero no conoce nada absolutamente de Dios. Entonces, hermano, ese sustento bíblico, ¿sí? En el cual, ¿verdad? La persona, de acuerdo a lo que está creyendo, de acuerdo a la naturaleza de su fe, es la condición de su espíritu, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Isaías 44, vamos a leer del 9 al 22. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Entonces, toda la gente que se inclina a la idolatría, su fe es idolátrica, ¿verdad? Y todo lo que hacen y tienen, ¿verdad? Es vanidad. Es decir, no tiene fundamento, ¿sí? Dice, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión. Entonces, en la gente que tiene una fe idolátrica hay confusión, ¿sí? Dice, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Los ídolos no entienden. Dice, ¿quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ellos con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, la señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura como con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombres, hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipres y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios con D minúscula y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Por parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios con D minúscula, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, no entienden, es decir, no hay entendimiento. Por eso dice la palabra, Dios le dice a Israel, pueblo de dura cerviz. ¿Por qué, hermano? Porque no tenían entendimiento, porque teniendo oídos no oían, porque teniendo ojos no veían. ¿Por qué? Porque se fueron tras dioses extraños, dioses con D minúscula, tras ídolos, tras demonios, ¿sí? Entonces, no tenían entendimiento, hermano. Dice, y hace del sobrante un dios y un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega, diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no entiende, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón engañoso, le desvía para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Entonces, hermano, ese es el sustento bíblico, hermano. El sustento bíblico que la persona que cree
en los ídolos, su fe es de naturaleza idolátrica y su espíritu adquiere la condición de lo que está creyendo. Igualmente, hermano, en el caso de un brujo hechicero, de un santero, etcétera, etcétera, la naturaleza de su fe, pues es brujeril, satánica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y obviamente la naturaleza de la fe de todo lo que no es Dios es injusticia, ¿sí? Se corrompe, es maldad, es maldición, es muerte, es pecado, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Ahora, fíjate bien, Abraham fue idólatra. Entonces quiere decir, hermano, que él, su condición de su espíritu fue esa, idolátrica, ¿sí? Pero cuando él escuchó la voz de Dios, cuando Dios le habló y él le creyó, ¿sí? Dice que le fue contado por justicia, ¿sí? Entonces, eso ya pueden leer ahí Génesis 15:6, Romanos 4:3, Gálatas 3:6, Santiago 2:23, ¿sí? Entonces, de modo que cuando nosotros creemos en Cristo, hermano, nos es contado por justicia, ¿sí? Entonces, la fe en Dios hace que el espíritu de Abraham adquiera la naturaleza de su fe, ¿sí? Antes que le creyera a Dios, antes que Dios le hablara, la naturaleza de Abraham era idolátrica. Esa era la condición de su espíritu. Pero cuando Dios le habla y él le cree, la naturaleza o la condición de su espíritu es la naturaleza de su fe, que en este caso, por cuanto le creyó a Dios, divina, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Pues sí, divina, pero Dios es santidad, Dios es espíritu, Dios es fuego, Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es justo, ¿sí? Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que cuando Abraham le cree a Dios, esa naturaleza de Dios, Dios la ve en el corazón de Abraham, ¿sí? Entonces, por la fe, Dios ve en Abraham un corazón bueno, justo, santo, perfecto, santificado, limpio, ¿sí? Inocente, libre, sin culpa, perfecto, como el del mismo Dios, ¿sí? Entonces, por la fe, Dios va a ver en el corazón de Abraham lo que hay en su propio corazón, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el corazón de Dios? Santidad. Entonces, por la fe, Dios ve su naturaleza, que es santidad, en el corazón de Abraham. Lo ve justo, santo, bueno, inocente, sin culpa, limpio, santificado, ¿sí? Entonces, por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe, hermano, santifica, ¿sí? Y fíjate bien lo que nos dice aquí, nos dice en Judas 20, ¿verdad?, que la fe es santísima. Ahorita vamos a leer eso, ¿sí? Entonces, por la fe, Dios ve los principios de su corazón, de Dios, en el corazón de Abraham, ¿sí? Entonces, Dios ve su propia naturaleza, que es santidad, que es fuego, que es espíritu, que es perfecto, ¿verdad?, en el corazón de Abraham. Entonces, lo está viendo realmente santo, santificado, ¿sí? Y de esta manera, por la fe, Dios ve a Abraham justo, con equidad, y por esa fe de Abraham en Dios, Abraham le puede dar a Dios conforme a la naturaleza de Dios, ¿sí? Que es que divina, que es santidad, que es fuego, que es espíritu, que es justicia, ¿sí? Entonces le puede dar a Dios conforme a la misma naturaleza de Dios, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando nosotros le creemos a Dios, ¿sí?, Dios nos ve santificados. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Y por eso lo que nos dice ahí en Génesis 12:3 dice, a los que te bendigan, bendeciré,
y a los que te maldigan los maldeciré, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice esto? Porque todo aquel que bendijera, que declarara bendición sobre Abraham, por cuanto en Abraham Dios veía su misma naturaleza, su naturaleza divina, su naturaleza que es santidad, que es espíritu. Entonces, cuando bendecían a Abraham, estaban bendiciendo la naturaleza de Dios, ¿sí? Que es perfecta, espíritu, santidad, fuego, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, cuando maldecían a Abraham, ¿verdad? Estaban maldiciendo entonces la naturaleza de Dios. Y eso, hermano, lo podemos ver por ahí hay un video, ¿verdad? En donde una persona, ¿verdad? Está muy molesta porque no están oprimiendo a Israel, ¿verdad? Y entonces le dio un infarto, pero también podemos ver, ¿verdad? Lo que pasó con un gobernante, ¿verdad? Que maldijo a Israel, ¿verdad? Desde sus entrañas. Y vemos que lo que le pasó fue desde sus entrañas, ¿verdad? Entonces, hermano, porque Dios, la palabra de Dios es eterna, permanece. Dios, hermano, lo que Él habla, lo que Él promete, lo cumple, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, con la fe en Cristo, pues nos alineamos a lo que hay en el corazón de Dios y esa fe nos santifica. Porque entonces lo que Dios está viendo cuando nosotros le creemos, cuando nosotros creemos en Cristo, está viendo su propio corazón. Aquí la cuestión, ¿sabes qué? Es que cada quien se ha quedado con la fe de salvación solamente, ¿sí? Y vemos, ¿verdad?, que Cristo le creyó todo a Dios. Todo, absolutamente. Sí. Entonces, aquí la cuestión es que el creyente, ¿verdad?, se ha quedado solamente con la fe de salvación. Sí. Fíjate bien lo que nos dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí? Entonces, Jesús es la propiciación y nosotros tenemos que creer en Él, en su sacrificio, ¿verdad? Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Sí? Entonces, la fe en Cristo, la fe en Dios, la naturaleza de esa fe es justicia. ¿Sí? Entonces, no dio Dios las promesas a Abraham por la ley, sino por la justicia, por la naturaleza de la fe en Dios, en Cristo, que es justicia. ¿Sí? Ok. Fíjate bien lo que nos dice Romanos 5, 1, 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada en la fe, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza, ¿sí? Entonces la fe nos va a justificar delante de Dios porque somos hallados en carácter justos. Somos hallados inocentes, limpios, puros, santos, ¿verdad? Rectos, buenos delante de Dios. Por eso, hermano, no puedes andar sin culpa, no puedes andar tú con culpa, porque entonces, ¿verdad? Hay algo que tú no le estás creyendo a Dios, ¿sí? Porque un corazón que le cree a Dios se sabe perdonado, se sabe amado, ¿sí? Entonces no tiene que haber culpa, hay libertad. Uh-huh. Nos dice Hechos 15:9, fíjate, este es muy importante. Dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, santificando, ¿sí? Limpiando por la fe sus corazones. Entonces, la fe en Cristo, la fe en Dios santifica, ¿sí? Entonces, porque la fe es de naturaleza divina, porque la fe es santísima. Ahorita vamos a leer.
¿sí? Ya también lo que nos dice Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué? Porque es una sola fe, hermano. Una sola fe a través de la cual nos convertimos en hijos de Dios, tenemos el nuevo nacimiento, nacemos del Espíritu, ¿verdad? Tenemos la salvación, la redención, ¿verdad? Nuestro Espíritu tiene vida, etcétera, etcétera. Sí, una sola fe. Romanos 14, 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, todo lo que no es confiando, creyendo en Cristo para salvación, es pecado, ¿sí? Para vida eterna, entonces, hermano, si no que creemos en eso, es pecado, ¿sí? Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por eso vimos el amor, hermano, porque es el principio, ¿verdad? Que viene a ser el fundamento de todo principio. Tú no puedes decir que crees mucho, que tu fe es muy grande, ¿verdad? Y no tienes amor. No, mentira. Porque entonces el fundamento de todo principio es el principio del amor, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice la fe en Dios, en Cristo, nos santifica porque es santísima. Si no fuera santísima, ¿cómo va a santificar una fe idolátrica? Pues no, ¿sí? Lo que nos va a santificar es lo que es santísimo. Todo principio que es santísimo, ¿verdad? Nos va a santificar, ¿sí? Entonces la fe, ¿verdad? No, dice la palabra, ¿verdad? Que es santísima, ¿sí? Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando le creemos a Dios, somos santificados y ve su naturaleza en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Mis hermanos, yo espero que esto les sirva a mis hermanos y que sigan escudriñando. Ahora, quiero decirte otra cosa antes de terminar. El enemigo, aquí algo que hizo, ¿verdad? Fue pegarle a la fe. Y fue a través de quebrantar, de profanar, ¿verdad? Esta parte fundamental, esta parte medular básica de lo que fue el pacto de Dios con Adán, ¿sí? Fue como realmente los derribó tanto a Adán como a Eva. Y entonces, ¿verdad? Es lo mismo que toma el Señor como un derecho, ¿verdad? En Cristo, que si nosotros creemos a Cristo, o sea, cuando es profanada la fe del pacto de Dios con Adán, obviamente ellos se separan de Dios, ellos mueren espiritualmente y ellos no vuelven a acercarse a Dios, no vuelven a tener más comunión con Dios. Bueno, pues ese principio por el cual Satanás derribó, los mató a Adán y a Eva, es el principio que Dios utiliza para regresarnos a Él. Pero, ahora es a través de la fe en Cristo, ¿sí? Ahora, aquí nos dice, ¿verdad?, que Abraham es el padre de la fe, pero que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Es decir, la fe, hermano, de Cristo en su Dios y Padre está totalmente probada en todo. Dolor, sufrimiento, quebranto, persecución, burlas, le escupieron, lo desnudaron, lo sacrificaron, lo mataron, lo golpearon, ¿verdad? Y él siguió creyendo en su Dios y su Padre. Entonces, la fe en Cristo Jesús está a prueba de todo, ¿sí? Por eso es el autor y consumador de la fe. Y es el principio, ¿verdad?, a través del cual Dios nos regresa a su presencia, creyendo en Cristo porque es una fe a prueba de todo, es de naturaleza divina, es justicia, ¿sí? Entonces, mis hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Mis hermanos, les deseo lo mejor en este 2024, ¿verdad?
que su vida sea prosperada, sea levantada, ¿verdad? Y que el Señor cumpla los deseos del corazón de cada uno de ustedes, que esté conforme al diseño de Dios. Bendiciones.